Bueno, muchas gracias. Comienzo no solo por agradecer la presencia del alcalde de Valladolid, sino por pedirle disculpas por la demora, porque sabemos que además las ocupaciones ya no son solo vinculadas a la ciudad, sino a toda España y le agradecemos mucho la presencia aquí. También le agradecemos una oportunidad que creo que reconoce el valor cívico de muchas de las iniciativas que se han emprendido en la ciudad y que tiene que ver con generar un debate público. Se podrá discutir sobre si ese debate público se ha planteado de una manera correcta, sobre si a usted le ha quitado horas de sueño, pero lo que nos parece fantástico es la posibilidad de tener esta discusión. Y nosotros, como Foro de la Economía del Agua, cuando nacimos hace año y medio, no nacíamos a nivel individual, cada uno de nosotros tiene su trayectoria, pero básicamente una de las cosas que queríamos hacer era contribuir al debate público y Valladolid nos ofrece esta oportunidad, por tanto, gracias por haber generado esta oportunidad. Fundamentalmente quiero reflexionar sobre un par de cosas y no extenderme mucho para que el señor alcalde tenga la oportunidad de intervenir cuanto antes. Creo que se han señalado una serie de cuestiones a lo largo de toda la jornada que son bastante importantes y que de alguna manera reflejan nuestra perspectiva sobre la cuestión de la gestión de los recursos hídricos por un lado y la gestión del ciclo urbano de agua por el otro lado. Una tiene que ver con la confusión que generamos en el ciudadano cuando le hablamos de agua y el ciudadano no sabe muy bien de qué agua le estamos hablando. Le estamos hablando del Carrión, le estamos hablando del Órbigo, le estamos hablando del Riaza Duratón o le estamos hablando del agua del grifo. Y a veces el ciudadano mezcla las dos cosas porque no estamos siendo capaces de contribuir pedagógicamente a explicarle en qué consisten. Luego, a veces también le generamos confusión si no somos capaces de ayudarle a priorizar cuáles son las prioridades reales en el sector. Ha habido varias intervenciones previas, algunas de las cuales no he podido escuchar, pero por ejemplo en la conversación que mantuve con mi colega Carlos Mario Gómez, precisamente hablábamos de cuestiones de seguridad hídrica, de adaptación al cambio climático, de resiliencia de las ciudades, como grandes desafíos de política pública que se plantean como una envolvente, como un marco en el cual luego se integran cuestiones más instrumentales que tienen que ver con los medios, no con los fines, sobre el modelo de gestión del ciclo urbano del agua. Recordaba la intervención, una iniciativa que tomó un personaje, un responsable político que desde luego les puedo asegurar que está muy lejos de ser santo de mi devoción, el expresidente Sarkozy, que cuando llegó a la presidencia de la República Francesa creó un Ministerio de Inmigración e Identidad Nacional y puso en marcha una gran encuesta nacional para preguntarse qué era francés. Y recuerdo la respuesta que le dio un filósofo español, Fernando Savater, que le dijo que qué significa ser francés, precisamente no hacerse esa pregunta. Bueno, pues creo que una parte de la discusión interesante que se ha escuchado aquí esta mañana tiene que ver precisamente con qué se entiende en realidad por lo público. Porque creo, conozco a varios de los que están aquí representados, creo que nadie de los que está aquí sentado está en contra de lo público. Creo que nadie está en contra de la consecución de objetivos de política pública decididos de manera colectiva y la necesidad de alinear intereses individuales de los municipios, de los ciudadanos, de la sociedad civil en general, de la academia, de las empresas privadas, con esos objetivos colectivos que se plantea la sociedad en su conjunto. Y creo que mucho de esto tiene que ver con el interés general. Es decir, nosotros, de alguna manera, desde que nacimos hace año y medio, lo que hemos estado planteando, acompañándonos de premios Nobel y de otros expertos internacionales, es precisamente reconocer lo que hemos visto en otros lugares del mundo. Cuando uno observa lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo, se encuentra con modelos de gestión pública fantásticos, una empresa nacional en Uruguay que funciona de manera impecable, se encuentra con modelos públicos muy virtuosos, incluso aquí en el país, aunque ahora esté puesto en tela de juicio por los casos de corrupción que ha habido, pero esos casos de corrupción se hubiesen dado igual en una frutería, porque el problema estaba en este caso en por qué se utilizaba una empresa para determinadas actividades corruptas, pero el modelo del Canal de Isabel II tiene un aspecto muy virtuoso que es la solución supramunicipal, buscar escalas superiores que permite que los ayuntamientos voluntariamente no renuncian a su titularidad, sino que lo que hacen es ceder la titularidad y el Canal de Isabel II se encarga de prestar la gestión. Cuando se habla de, creo que utilizaban el término reinternalización o remunicipalización, a veces nos olvidamos de que se están dando en este momento, se están dando transiciones entre lo público y lo público también. En el Canal de Isabel II hay algunos ayuntamientos que revocan el convenio con el canal y regresan a una situación en la que quieren prestar el servicio ellos directamente, algo que es quiero decir que está dentro de las cosas que puede decidir un pleno municipal. Y se están dando algunos problemas. Y en este caso no hay el sesgo ideológico que podría existir entre lo privado y lo público, sino que es entre lo público y lo público, y sin embargo está habiendo problemas porque algunos de los ayuntamientos que recuperan la gestión se encuentran con dificultades. El ayuntamiento de Rascafría, por ejemplo, me viene a la mente ahora, pero claro, estamos hablando de un ayuntamiento mucho más pequeño que el ayuntamiento de Valladolid. En este contexto lo que nosotros observamos es que existen muy buenos ejemplos públicos, muy buenos ejemplos privados, algunos modelos en los cuales ha funcionado todo cuando era público y luego ha funcionado cuando se privatizó.
El modelo chileno es un modelo en este sentido muy peculiar, porque cuando la empresa era nacional y pública funcionaba, cuando las empresas son privadas y regionales funciona, lo cual quiere decir que ahí no estaba el debate, que el debate estaba en otro lado. ¿En dónde estaba el debate? En una buena regulación. Un sector público, un ente regulador, independiente, que precisamente lo que hace es garantizar que prevalece el interés general de los ciudadanos. Y el interés general de los ciudadanos, desde nuestra perspectiva, no está vinculado en sí a la titularidad de la empresa que se hace cargo de llevarle el agua al grifo y de retirársela en el retrete, sino que está mucho más en si esa empresa, sea la que sea, y cualquier opción es una opción que, si se respetan las leyes, es una opción legítima, esa empresa si es capaz de responder a los grandes desafíos que se plantean. Claro, Valladolid no es Singapur, Valladolid no es la costa del Pacífico de Perú, desde luego no es Ghana, pero tampoco es Barcelona o Murcia, es decir, lugares donde la presión sobre el recurso es mucho más fuerte. Pero aquí se han presentado esta mañana datos que llaman a reflexionar. Es decir, si estamos hablando de que en la provincia de Valladolid, en el mes de abril, entre la sequía incipiente y las heladas, se estaba hablando en determinados distritos de riego de que se perdía entre el 30 y el 70% de la cosecha de cereal, bueno, la cosa es seria. Alguien dirá, pero esto no tiene nada que ver con el ciclo urbano del agua. Y efectivamente, a priori, no tiene nada que ver con el ciclo urbano del agua. ¿Por qué? Porque la ley de aguas garantiza el abastecimiento poblacional. Es decir, el abastecimiento poblacional, y en ese sentido sí que no me alineo, desde luego, con los apocalípticos, el abastecimiento poblacional está garantizado en cualquier circunstancia. Pero es que no es eso lo único que está en juego. Es que tenemos el 20% de la red de abastecimiento con más de 55 años, el 30% de la red de alcantarillado con más de 63 años. Eso es un problema monumental que comparte Valladolid con el resto del país, ¿sí? Bueno, en gran medida lo comparte con el resto del país. Los datos en el resto del país creo que son... En el resto del país creo que los datos son, en promedio, el 40% de la red tiene más de 40 años, tanto en abastecimiento como en alcantarillado. Es decir, las necesidades de inversión que se plantean son muy fuertes en cualquier caso. Y esas necesidades de inversión son necesidades de inversión en un modelo en el que la empresa es privada, en un modelo mixto y en un modelo de gestión directa a través de una empresa pública. Y creo que es cada vez más importante que seamos capaces de mostrarle al ciudadano que, aunque la discusión sobre los medios forme parte de la política, también somos capaces de hablar de los fines y de centrarnos en esas discusiones fundamentales. Con esto no quiero decir que no se esté haciendo, en Valladolid, estoy hablando en general, porque nosotros trabajamos a nivel internacional también y hay muchos lugares donde esto nos está planteando. Por último, añadir un elemento muy propio de una discusión, aunque no todos los que han intervenido esta mañana son economistas, pero una discusión que sí que es propia de la economía del agua. Estamos cometiendo un error si entramos en una carrera enloquecida por ofrecerle al ciudadano las tarifas más bajas posibles, porque las tarifas más bajas posibles, como los impuestos más bajos posibles, no necesariamente garantizan la mejor prestación del servicio público. Y aquí estamos hablando de un bien de dominio público que no va a dejar de serlo, estamos hablando de un servicio de titularidad pública, estamos hablando de titularidad municipal que creo que no se debería poner en cuestión, y quizá de buscar soluciones en las cuales seamos capaces de generar concertaciones, acuerdos muy amplios para que cada cual aporte lo mejor que pueda aportar. Tradicionalmente, y es algo que me repele cuando se discute sobre alianzas público-privadas, tradicionalmente nos olvidamos de la contribución que puede hacer la sociedad civil. ¿Sí? La sociedad civil también tiene algo que aportar en este contexto, desde luego los trabajadores también. Y entonces creo que es importante reconocer el valor de qué puede aportar cada uno. Siempre pongo un ejemplo que no es mío, es de una profesora de Sussex, Mariana Mazzucato, que dice, si nosotros miramos el teléfono que llevamos en el bolsillo, seguramente casi todos un teléfono inteligente, ese teléfono inteligente todos lo presentaríamos como un bien privado. Pero en realidad sería absolutamente imposible si no hubiese habido grandes programas de inversión pública para desarrollar el GPS, la pantalla táctil, etc. Es decir, del mismo modo que eso ha ocurrido, sabemos que en el sector privado, con los nuevos desafíos que se nos vienen encima, aunque la estación depuradora de aguas residuales de Valladolid funcione bien, nos vienen nuevos desafíos que tienen que ver con contaminantes emergentes, con contaminantes atmosféricos vinculados a la caída a la gestión de aguas pluviales, etc. Todos esos tipos de desafíos demandan nuevo conocimiento, nueva capacidad de gestión, y en ese sentido creo que es bueno, en general, lo que hemos visto a nivel internacional es que los modelos inclusivos son buenos, pero yo no me atrevería a hacer una afirmación en la cual dijese que el modelo privado es superior al público o el público es superior al privado. De hecho, estas afirmaciones empobrecen el debate. Si decimos que el modelo privado siempre es más eficiente, nos estamos equivocando. Pero del mismo modo, si decimos que el modelo público siempre es más eficaz y más equitativo, nos estamos equivocando. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de ejemplos en los cuales esto no es así. Entonces creo que es bueno tomar una posición
Y yo sé que el alcalde, además, en el proceso, incluso en algún momento le he escuchado en público reconocer que sus preferencias estaban más hacia una empresa mixta que hacia una empresa pública. Es decir, me parece interesante que se haya planteado esta discusión y nosotros, en la medida en que hayamos podido contribuir al debate, pues encantados y muchísimas gracias por habernos recibido.